eres el motivo, Señor, de nuestra canción. Vamos a leerlo ahí de la pantalla. Dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Así dice, ¿verdad? Decía, aquí está un resumen, ¿verdad? Él decía muchas cosas, pero este es el resumen. Decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Versículo 3. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Versículo 7. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, o sea, cuando venía toda la gente decía: yo quiero cambiar, yo quiero estar preparado para la venida del reino, porque ya se acerca, yo quiero estar preparado para el Mesías. Los bautizaban. Pero cuando llegaron los saduceos, dice aquí la palabra del Señor, y los fariseos, dice, les advirtió, nota, les habló a ellos un poco más duro, y les dice, ¿cómo les dijo? Hermanos amados, ¿verdad? Qué bueno que Dios no me llamó a ser como Juan el Bautista, si no nadie de ustedes me podría ver si yo hablara así. ¿Cómo les decía? En esta versión dice: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? 8. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Y yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Y ahí está hablando del significado de su bautismo. ¿Qué significaba el bautismo de él? Era un bautismo de arrepentimiento. Y el bautismo de Jesús es muy diferente, por supuesto. Pero el que viene después de mí, aquí está hablando de Jesús, es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias, o sea, cargarle los sandalias como un siervo, como un esclavo. Ni siquiera yo soy digno de tomar sus zapatos y cargárselos, cuidárselos. Eso es lo que está hablando. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Versículo 12. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, la paja en cambio la quemará con fuego que nunca se apaga. Ok, tremendas palabras, ¿verdad? Tremendo mensaje. Así que en esta noche prepárense, porque esta noche Juan el Bautista nos va a predicar, pero yo les voy a enseñar. El pastor les va a enseñar, pero Juan el Bautista les va a predicar. No sé qué prefieren en esta noche. Las dos cosas, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios es la palabra de Dios, y no importa que nos guste o no nos guste como dice o lo que dice, la palabra de Dios la tenemos que estudiar porque es buena para nosotros de punta a punta, o de Génesis hasta Apocalipsis. Toda la palabra de Dios es inspirada y no podemos escoger qué nos gusta o qué no. Ok, hoy en esta noche vamos a hablar específicamente de la vida, el ministerio y el mensaje de Juan el Bautista. Ya les dije algunas cosas acerca de Juan el Bautista. Todos sabemos, si hemos leído los evangelios, por supuesto, sobre todo el evangelio de Lucas nos dice a nosotros que Juan el Bautista era un poco mayor que Jesús por algunos meses nada más, y que eran primos por relación carnal o familiar, eran primos en la carne. Otra cosa que nos damos cuenta es que Juan el Bautista era de descendencia, o sea, sus antepasados o sus padres eran sacerdotes. Él le correspondía continuar con un ministerio sacerdotal, pero no lo estaba haciendo, sino que de alguna manera que no sabemos, porque la Biblia no nos llama, no nos dice,
simplemente dice, apareció Juan el Bautista predicando, pero no nos cuesta, cómo fue que se convirtió, por qué es que predica lo que predica. No nos dice muchos detalles. Simplemente dice que de pronto se pareció en el desierto y parecía como un profeta al estilo Elías. De hecho, su vestimenta, su mensaje y muchas de las cosas que él decía son muy similares a las del profeta Elías, y por eso es llamado de esa forma. Vamos a entrar, ahora sí, a descubrir verso por verso qué dice la palabra de Dios, ¿ok? Mire lo que dice el versículo 1. Vamos a empezar con el versículo 1. ¿Todos están aquí conmigo? ¿Sí? Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista. Siento como que están unos focos apagados, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero bueno, no se puede, no sé si no los prendieron o no sé qué, pero bueno, sí pueden ver todos para sus Biblias, ¿no? Ok, vamos al versículo 1, dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Número 1, la primera cosa es que esta es la primera vez que en más de 400 años Dios envía un profeta. Nosotros tenemos el último profeta en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el último profeta? No, el último profeta en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se llamaba? El último libro de la Biblia, Malaquías. De Malaquías a Juan el Bautista pasaron más de 400 años donde no hay ningún libro, no tenemos nada en cuanto a la palabra de Dios. Ahora, hay libros históricos que sí nos enseñan qué pasó, y sí uno puede saber qué pasó en esos 400 años, uno lo puede saber y uno lo puede estudiar, y han hecho hasta películas sobre este periodo. Creo que están haciendo una película, dentro de poco va a salir, que habla sobre qué pasó en los 400 años. Pero eso no es nuestro tema, no lo vamos a tocar. Nuestro tema es Juan el Bautista, y la primera cosa que queremos decir es que más o menos cuando él tenía como 30 años empezó a predicar, es lo que sabemos de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahí está. Y él empezó a predicar no en Galilea, Jesús mayormente al norte del país. Él predicó. Juan el Bautista en Judea. Judea era, por usar términos modernos, era como el condado, si ponen atención acá, donde estaba Jerusalén, y donde estaba la mayoría de los sacerdotes, los escribas, la gente educada, el poder político, religioso y todo lo que ustedes puedan pensar estaba ahí. Él estaba predicando cerca del templo, cerca, solo que en el desierto. Y dice la palabra del Señor, versículo 2, nos da a nosotros, versículo 2, vamos a seguir leyendo la Biblia, dice, nos da un resumen del mensaje de Juan el Bautista, y el mensaje era en forma resumida. Por supuesto que predicó mucho más, no nomás predicó esto, pero lo que nosotros vemos es que su mensaje consistía en llamar al arrepentimiento. Su mensaje era un mensaje profético, con una característica de provocar a la gente a arrepentirse. Tenía la unción de que predicaba, y ya vieron las palabras que él usaba, eran palabras duras, fuertes. Sobre todo se lo decía a ciertas personas, no a todo mundo le hablaba así. Si ustedes se fijan en los versículos que leímos, dice que él dijo esas palabras hasta que vinieron la gente religiosa, los religiosos de aquel tiempo. Pero el mensaje de él era un mensaje de arrepentimiento, y era un mensaje urgente. Les decía en el versículo que leímos, dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos falta mucho para que llegue. Amén. No, o sea, ya va a manifestarse, es tiempo de arrepentimiento, está cerca. ¿Qué significa el reino de los cielos? ¿Es diferente al reino de Dios o es lo mismo? Ya lo hablamos la semana pasada, es
lo mismo. La única diferencia es que Mateo usa más el término los cielos, el reino de los cielos, y los demás evangelios usan el término el reino de Dios, pero básicamente es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Y el mensaje es ese: arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa un cambio de mente, de actitud hacia lo que estoy haciendo. Si yo estoy caminando en este sentido y tengo un arrepentimiento, o sea, si yo estoy viendo de tal manera que estoy destruyendo mi vida, me estoy apartando de Dios, estoy violando los mandamientos de Dios, y yo me arrepiento, no es nomás, ay Señor, perdóname, y continúo igual. Eso se llama remordimiento. Pero la palabra arrepentimiento es reconozco y cambio de dirección en sentido contrario. Y eso es lo que él estaba predicando: un verdadero arrepentimiento, porque ya venía Jesucristo, el Mesías. Esa era la primera venida de Cristo, cuando el Mesías Jesucristo iba a aparecer, y la única manera que ellos iban a estar listos para escuchar su mensaje es con un cambio de corazón. Y eso es lo que él estaba predicando. Pero hay otra cosa importante que me gusta mucho de este pasaje, si lo queremos leer, si lo seguimos leyendo. Dice la palabra del Señor en el versículo que nosotros leemos, que él estaba hablando de que, dice el versículo número 3, dice así la palabra del Señor: Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Y él está usando una profecía que nosotros la encontramos en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, el profeta Isaías dice eso, que cuando el rey venga, el Mesías, había que preparar el camino. ¿Y cuál camino está hablando que había que preparar? ¿Cuál camino? Las calles. O sea, humanamente sí se hacía eso. Cuando el rey iba a venir a un pueblo, lo pintaban, lo arreglaban, enderezaban los caminos, quitaban las piedras, los caminos se arreglaban porque venía el rey, para que él llegara y no tuviera ningún obstáculo. Pero aquí no está hablando de un reino terrenal, está hablando de la venida de Jesucristo, del Mesías. ¿Cómo es que la gente iba a preparar su corazón para recibir a Cristo? ¿Cómo? Arrepentimiento. ¿De qué? De todo lo que ellos estaban haciendo fuera de la voluntad de Dios. Otra cosa importante que me gusta mucho de este pasaje es que dice la palabra del Señor que la gente venía a escucharlo. Y me estoy adelantando un poco porque estoy leyendo el versículo 5, pero lo quiero, bueno, dice el versículo 4, nos habla de cómo vamos a ir paso por paso, más que nada, no me quiero adelantar. La primera cosa es que él vino para preparar el camino a Jesús, para que el pueblo de Israel regresara a su corazón, porque en ese momento el pueblo de Israel estaba más enfocado en tradiciones, en religión, en costumbres, y el Mesías estaba ya con ellos y estaba a punto de manifestarse Jesús, y no estaban preparados. ¿Y cómo sabemos que no estaban preparados? Porque 3 años después, ¿qué le pasó al Mesías? ¿Qué le pasó a Cristo? Lo crucificaron. Juan el Bautista estaba diciendo, debemos de estar preparados, porque va a venir y ni siquiera nos vamos a dar cuenta que Dios estuvo con nosotros, que Emmanuel, Dios con nosotros, nos visitó y no nos dimos cuenta. ¿Sabe que a veces nos pasa eso a nosotros también? Quizás no estamos hablando de la venida de Cristo, aunque pudiera ser también el regreso, la segunda venida de Cristo. Pero yo quiero que más pensemos en la vida diaria. ¿Cuántas veces nuestro corazón no está preparado para que Dios haga algo en nuestra vida? Porque nuestro corazón tiene obstáculos, tiene cosas que no permiten que Jesús se manifieste, nos bendiga, que Dios sea glorificado. Y por eso este mensaje, aunque fue específicamente dicho para la gente de esos días, también es para nosotros. Porque yo sé que aunque Cristo está en nosotros y nosotros somos parte del reino de Dios,
Todavía Dios quiere manifestarse de una manera nueva en nuestras vidas y bendecirnos. Pero si no estamos preparados, ¿qué va a pasar cuando Jesús quiera ser glorificado en nuestras vidas? Cuando Dios nos quiera bendecir, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar, Nicolás? Si no estamos preparados. Y Jesús quiere en este momento bendecir tu vida y tú no estás preparado, ¿qué te va a pasar? Te vas a perder la bendición. Te la vas a perder. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Porque nuestro corazón no está preparado, porque nuestro corazón no está dispuesto. Y por eso este mensaje todavía es para nosotros. Nosotros siempre tenemos que estar con un corazón dispuesto. Amén. A ver, voltee con la persona que está sola, dígale: tú y yo necesitamos tener un corazón dispuesto. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga grandemente? A ver, grandemente. ¿Qué necesitamos? Es un corazón dispuesto, amén. Eso es lo que necesitamos, un corazón dispuesto, preparado para lo que Dios quiere hacer en este momento en nuestras vidas. Necesitamos ese corazón dispuesto. Ahora, ¿qué nos da ese corazón dispuesto? Un arrepentimiento, un cambio. No estoy conforme. Los cambios ocurren cuando nos damos cuenta que vamos en un sentido equivocado. Cuando no me doy cuenta, cuando pienso que estoy bien, ¿para qué cambiar? Pero cuando descubro que no estoy bien, es cuando verdaderamente estoy dispuesto a cambiar. Y eso es lo que diferencia a la gente que tiene éxito como creyente, como cristiano o en la vida. Es la gente que tiene una actitud abierta. La gente cerrada, la gente que no está dispuesta a aprender, la gente que ya tiene, oh no, yo sí, yo creo así, oh no, yo siempre lo he hecho así, y no está abierto a lo que Dios quiere hacer en su vida, se pierde de todo lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero es bien importante que nosotros siempre tengamos un corazón abierto. Juan el Bautista vino para preparar el corazón. Yo quiero que ustedes vean en Mateo 17, si lo puedes buscar por favor. Mateo 17, quiero que lo busques a Miguel y lo pongas en la pantalla del 10 al 13 por favor, ponlo ahí. Dice así la palabra del Señor. ¿Cuál era el propósito del ministerio? Mateo del 17, del 10 al 13. ¿Ya lo tienes? Mateo 17, o busquen ustedes en sus Biblias, por si no lo encuentran allá atrás, ustedes ya lo tienen. Mateo 17, del 10 al 13, dice así la palabra de Dios. Dice así: entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen? Acuérdense, durante el evangelio de Mateo vamos a ver el conflicto. Va a ser básicamente, miren, este va a ser el conflicto. Jesús va a decir: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Señor. Y los fariseos y los saduceos, ¿qué van a decir? Eres un falso, eres mentira. Y siempre van a estar tratando de hacer que Jesús cometa errores, que Jesús no pueda probar que es quien dice quién Él es, etcétera, etcétera. Y los discípulos le hacen a Jesús esta pregunta. Dice: entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, sus discípulos de Jesús, estamos hablando de sus discípulos, le dijeron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sigamos leyendo, versículo 11. Y Jesús le responde: sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Versículo que sigue, vamos a leer hasta el 13. Dice: pero les digo que Elías ya vino. ¿A quién se refería Jesús cuando dice que Elías ya vino? ¿A quién se refería? A Juan el Bautista. Y dice: y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Y ustedes saben cómo murió Juan el Bautista? ¿Sí, verdad? De esto está hablando Jesús. Y lo dice: de la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Versículo 13 final dice: entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino en un sentido simbólico representando a Elías para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, pero sobre todo preparar el corazón para que Jesús pudiera ser recibido. Pero lamentablemente el pueblo nunca abrió su corazón. Dice así la palabra, dice, quiero que busques ahora Lucas del 1 al 15 y versículo 16 para que entendamos qué era el ministerio de Juan el Bautista. Lucas 1, por favor,
del 15 al 16. Búsquenlo todos también. Es bien importante que nos acostumbremos a buscarlo en la Biblia o en la tableta o donde lo estemos buscando. Pero en la pantalla dice así: porque él será, aquí es la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, ok, dice, porque él será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. ¿Se imaginan? Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu, no nomás desde su nacimiento, pero aún desde que estaba en el vientre de su madre. Si ustedes se recuerdan, cuando vino María, dice que el niño, o sea, Juan el Bautista en el vientre de su mamá Elizabeth, y no dice que saltó y fue lleno del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y dice, y hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor. Ese es el ministerio de Juan el Bautista. Para eso Dios lo envió. Para eso Dios lo envió a preparar el camino del Señor. Y saben que muchas veces nosotros somos también así como Juan el Bautista. Dios nos envía a la gente, a las personas, para testificarles, para hablarles, para compartirles, para que también ellos abran el corazón y reciban el perdón de sus pecados. Vamos a leer del versículo 5 en adelante ahora. Bueno, primeramente, versículo 4 dice: la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Bueno, él vivía en el desierto y lo único que en el desierto había era ese tipo de alimento. Y lo que nosotros vemos es su vestimenta era similar a la que usaba Elías. Solo vemos como un símbolo verdaderamente que representaba al profeta Elías. Ahora, vamos a ver versículos del versículo 5 al versículo 12 y mire lo que dice: acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región de Judá. Me gusta mucho este versículo porque Mateo nos está diciendo que aunque el mensaje de él era un mensaje verdaderamente que era de arrepentimiento, no era de bendición, ¿verdad? Mira, Dios te ama y te va a bendecir, aunque probablemente también hablaba esas cosas. El punto es que cuando Dios llama a una persona, ese mensaje atrae a la gente. ¿Cómo sé verdaderamente cuando alguien es llamado de parte de Dios? Es el mensaje que Dios les da, es un mensaje que ministra la vida de la gente. Y eso es lo que vemos nosotros en esta historia, que de todas partes de Jerusalén, de Judea y de toda la región del Jordán, la gente, multitudes, lo que implica aquí es que multitudes estaban viniendo a escuchar el mensaje, salían de sus casas, salían de sus hogares y venían a escuchar. Y cuando él predicaba, y aquí está la segunda cosa de un mensaje respaldado por Dios, dice la palabra que cuando acudía a la gente, versículo 6, y cuando confesaban sus pecados. ¿Y por qué confesaban sus pecados? Porque se arrepentían. ¿Sí me entiende? El arrepentimiento provoca la confesión. Cuando yo me arrepiento, yo digo perdón. Le pido perdón a Dios, le pido perdón a la gente que he ofendido. En este caso ellos pedían perdón a Dios públicamente. Y luego dice la palabra del Señor que ¿qué pasaba? Él los bautizaba en el río Jordán. Y me imagino que la multitud estaba creciendo y creciendo y creciendo, porque de todas partes estaban viniendo. Por eso muchos empezaron a pensar, quizás Juan el Bautista no es Elías, es el Mesías. A lo mejor él es el enviado de Dios. Pero él nunca perdió de vista que él no era el Mesías. Él era simplemente el que venía a preparar el camino. Vamos a ver qué dice versículo 7. Dice, está predicando, viene la gente. Y aquí es, cuando dice la gente venía, se refiere a las mamás, a los trabajadores, a los empleados, a la gente común, a la gente común y corriente. Pero ahora, o sea, me imagino que los fariseos dijeron, ¿saben ustedes quiénes eran los fariseos y saduceos? Dice ahí. ¿Quién me podría decir quiénes son los fariseos? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿quién es especialista en ser fariseo? Soy feo, ¿verdad? Pero ¿qué es un fariseo? ¿Alguno de ustedes tiene una idea? ¿Qué son, Janet? Del pueblo de Israel, pues, ok. Bueno, hay algo de verdad, pero es algo un poquito más diferente.
Ok, quizás te refieres tú más bien a los escribas o maestros o doctores de la ley. Esos eran los que así les llama la Biblia, los que estudiaban y dedicaban su vida a estudiar la Biblia. Eran más bien los doctores o los escribas, le llamaban. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Algunos? ¿Líderes religiosos? Sí, sí eran líderes religiosos. ¿Qué más eran los fariseos? Ayúdenme. ¿Qué eran? Ok, ¿quiénes eran los saduceos? Saduceos. Esa palabra, a ver, no es una palabra de domingo nada más, ¿verdad? Porque no lo usamos aquí, fuera de aquí, nomás lo usamos en la iglesia. Saduceos. Ok, ¿algunos de ustedes saben ustedes quiénes eran los saduceos? ¿Sí? ¿Te levantaste la mano así? No, yo pensé ¿quiénes son, Antonio? Ok, y estás diciendo la verdad. Los dos eran dos grupos separados que creían muy diferente uno de otro, aunque los dos eran judíos. Para ser judío, uno necesitaba varias cosas. Número uno, haber nacido de padres judíos, ser circuncidado, ¿sí me entienden? Comer comida que solamente les era permitido y guardar el sábado. Si alguien tenía esas cuatro cosas, ya era considerado judío. Dentro de los judíos había muchos diferentes grupos y muchas creencias diferentes. Había grupos diferentes. Y aquí tenemos a dos grupos diferentes. Uno de ellos eran los fariseos. Estos era la secta más estricta y que era muy difícil ser miembro. Se cree, yo leí hace poco en un libro que en los días de Cristo probablemente había solamente, como en todo el país, se cree que había como de 4 a 6 mil fariseos, nada más. En una nación, en un país, estamos hablando. Era la secta más estricta porque ellos no solamente creían en todo el Antiguo Testamento, ellos creían en todo el Antiguo Testamento. Para ellos la Biblia era todo el Antiguo Testamento. Ellos creían en que todo como estaba era literal, pero no nomás creían eso, pero ellos aparte le habían añadido más reglas todavía. Y ustedes cuando estemos estudiando, Jesús les va a confrontar, porque dice, ustedes han cambiado el mandamiento y han añadido y ustedes van a ver ese conflicto. Pero ellos eran muy celosos, eran gente súper religiosa. En un sentido era bueno porque ellos respetaban la ley. Ellos creían que había vida después de la muerte. Y también ellos guardaban todas las tradiciones judías. Y los fariseos, por ser tan celosos y tan estrictos con ellos mismos y con la demás gente, la gente los admiraba, aunque muy pocos eran fariseos. Ahora, ¿qué era el problema de los fariseos? El problema de los fariseos fue bien sencillo. Número uno, casi todos rechazaron a Jesús. Ninguno de ellos aceptó a Cristo como Mesías, como el Señor de sus vidas. Y número dos, ellos nunca estuvieron dispuestos a abandonar sus costumbres, tradiciones, leyes, porque para ellos ahí estaba el corazón de ser un seguidor de Jehová. Ahora, ¿quiénes eran los saduceos? Para que entiendan cuando lean la Biblia qué son los saduceos. Los saduceos también eran una secta judía, pero estos eran como los ricos, la clase rica, la clase social rica de entre los judíos. También los saduceos, eran los que controlaban el poder, el gobierno, el templo. Mayormente los saduceos, ellos eran los que en el templo eran los que comerciaban, vendían. ¿Se recuerdan lo que les pasó con Cristo? Más adelante lo vamos a ver todo eso. Y básicamente ellos decían que la única ley era los 5 primeros libros de la Biblia, nada más. Ellos decían solo de Génesis hasta Deuteronomio, esa es la palabra de Dios. Lo demás son comentarios, lo demás son historias. Nada más importa de los primeros 5 libros de la Biblia. Y aparte ellos no creían que había vida después de la muerte. No creían en la resurrección. Se recuerdan que unos de ellos estaban discutiendo, Señor, ¿quién se va a quedar con
con la mujer, si este hombre se casó y se muere, y los hermanos la toma y se muere, y así 7 u 8 más, y todos se mueren, ¿de quién va a ser esposa? Y le estaban haciendo esa pregunta para contradecir a Cristo, como que lo querían agarrar en una manera de decir: estás equivocado, tienes una falsa enseñanza. Y Jesús les sabe qué responder. Ahora, cuando nosotros vemos a esta gente, vemos que Juan el Bautista cambia. Cuando ve a los saduceos, que eran los ricos, que eran los influyentes, que eran los que controlaban el templo, y por el otro lado ve a los fariseos, ahora ya no es la gente común, ahora es la gente influyente del país. Dice la palabra del Señor: pero al ver a muchos fariseos y saduceos, muchos de ellos estaban viniendo y llegaban, dice, a donde él estaba bautizando. Noten que el tono cambia y les dice, ya no les dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha acercado. Ahora, ¿cómo les dice? Cambia su tono con ellos. Y más adelante lo vamos a ver por qué. Si ustedes continúan viniendo, se van a dar cuenta que Jesús constantemente chocaba con grupos, constantemente. Ahora, algunos sí se convirtieron a Jesús, pero la gran mayoría siempre chocaron con Jesús y lo rechazaron. Juan el Bautista les está predicando y les dice unas palabras bastante duras. Le dice: camada de víboras. No sé cómo dicen otras versiones. Algunas versiones dicen diferente. ¿Me pueden ayudar? ¿Cómo le dice? Generación de víboras, ¿verdad? Ustedes saben, generación de víboras significa ustedes parecen víboras y serpientes. ¿Se imaginan? Esas son unas palabras muy bonitas, ¿verdad que sí? Con eso podemos ganar multitudes nosotros, llamándole a la gente generación de víboras. El punto es que ese era el mensaje que Dios le había puesto en el corazón. Este mensaje venía de parte de Dios para ese grupo, porque eran personas que no estaban con el corazón abierto. Y les dice el versículo así, mire, le dice: ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? ¿Saben por qué? Porque si ustedes se fijan, no dice que venían, lo escuchaban y se bautizaban, y se arrepentían y se bautizaban, pero solo venían a ver. Y ellos decían: yo no necesito lo que ese predicador está diciendo, no es para mí. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista los dice: ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Porque eso es lo que ellos sentían. Oh, si el juicio de Dios viene, pero a mí no me va a tocar porque yo soy fariseo. Yo soy celoso de la ley. Yo guardo todos los mandamientos. Y el otro, oh, yo soy sacerdote. Yo tengo el poder. Yo represento a Dios delante del pueblo. Es lo que ellos pensaban. Y decían: todo lo que él está predicando no es para mí. Y no, qué tremendo cuando tenemos esta actitud nosotros. O eso no es para mí. La palabra de Dios, el mensaje, el arrepentimiento no es para mí. Y por eso les está diciendo estas palabras. Y les dice así, este versículo 8 les dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. O sea, no es porque ustedes se creen superiores o se creen perfectos, pero lo que ustedes necesitan es dar fruto que demuestre, ¿qué dice ahí la palabra del Señor? Arrepentimiento, un cambio. Así como la gente común y corriente estaba viniendo y decía: Señor, perdóname, yo quiero cambiar, yo voy a abrir mi corazón, cuando el Mesías Jesús venga, yo lo voy a recibir, yo lo voy a aceptar. Y por eso se bautizaban. Ellos decían: yo no necesito nada de esto. Y Él les decía: ustedes necesitan dar frutos de arrepentimiento, necesitan arrepentirse. Y les dice: no piensen, porque esto es lo que ellos pensaban, no piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre. En otras palabras, yo soy judío y eso me garantiza que Dios me va a bendecir porque nací judío. Y Él está diciéndoles: eso no les garantiza nada. Y esto es algo tremendo si ustedes se ponen a pensar, porque aquí Mateo nos está diciendo que Dios ni siquiera le da preferencia a los judíos, aún en los días de Cristo, solo porque nacieron en la nación o tienen padres judíos o son descendientes de Abraham. Ni siquiera les da preferencia. O sea, Él les dice: no piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras
Dios es capaz de darles hijos a Abraham. Y este es algo tremendo, porque pónganse a pensar, ¿a quién fue dirigida esta carta? A personas que estaban diciendo, ¿y qué si me regreso? ¿Y a dónde se estaban regresando esos cristianos que estaban pasando por dudas? ¿Qué si me regreso a mi religión farisea, saducea o las demás que había? Y Jesús está diciendo, Mateo nos está diciendo, lo más importante no es ni siquiera que seas judío, lo más importante no es ni siquiera que seas religioso, lo más importante es tu corazón. Porque aún hasta de las piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. O sea, esto es bien importante que lo entendamos. O sea, desde aquí nosotros estamos entendiendo que el evangelio es para todo aquel que está abierto en su corazón y que lo quiere recibir. Dios no mira nuestra nacionalidad o nuestra condición o de dónde vengo o cuál es mi historia o en qué familia crecí o cuál es mi pecado que yo practicaba antes. Porque todo eso es lo que el diablo nos avienta en el corazón siempre, ¿no? O la gente. Fíjate dónde eres tú. Para nosotros que somos seguidores de Cristo, lo más importante no es de dónde venimos. O yo vengo de padres, o yo hice. Pero es, ¿qué pasó después de que recibí a Cristo? ¿Qué pasó después de que yo hice un compromiso personal y empecé a seguir a Jesús todos los días de mi vida? ¿Qué pasó de ahí en adelante? Eso es lo que más importa, lo que más interesa. Nunca dejemos que el diablo venga a decirnos, ¿te acuerdas lo que eras? Porque en el reino de Dios eso no importa. La Biblia usa muchas palabras. Hemos nacido de nuevo, amén. Hay un antes y hay un después para los que seguimos a Cristo. Yo les quiero preguntar a ustedes una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son seguidores de Cristo? A ver, levanten su mano, diga, vamos a decir, yo soy seguidor de Cristo. Dígalo conmigo. Todo lo que yo era antes, diga, todo lo que yo era antes ha quedado atrás. Ahora soy un seguidor de Cristo, amén. Ahora, ¿cómo reacciona? Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios, versículo 10. Dice, el hacha, él le sigue dando duro. Ustedes piensan, le está tirando piedras. No, le está tirando más que piedras, le está dando más que piedras, ¿verdad? Les está diciendo duro, le está diciendo, mire lo que dice. El hacha o el juicio significa, ya está puesta a la raíz de los árboles. Los árboles eran la vida de las personas. Y todo árbol, la vida de los saduceos y fariseos, y toda persona que cierra su corazón, que no produzca buen fruto. ¿Y cuál es el buen fruto? El arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que está predicando Juan. Bueno, buenas acciones es nuestro arrepentimiento y luego después una vida diferente. Pero empieza con el arrepentimiento. Empieza con entender esto, que esto es el mensaje del evangelio, que todos ustedes y yo debemos de vivirlo y entenderlo. Y dice, y si ustedes no se arrepienten, bueno, el hacha está puesta en el tronco y Dios la va a cortar y será arrojado al fuego. Y es una manera de decir, Dios los va a desechar. A Dios no le importa tu religiosidad, no le importa. Y no, los fariseos, hasta su manera de vestir era distinta para que la gente se diera cuenta que eran fariseos. Cuando uno veía a un fariseo en la calle, por su manera tan estricta de vestir, uno sabía, ese es un fariseo. Incluso el apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses, que dice, ni siquiera era fariseo, así, ¿verdad? Y dice, yo era el mejor, el más fiel de todos los fariseos que habían existido. Yo era fariseo pero cuántas cosas eran para mí ganancia, mas ahora las estimo como. La religión no nos cambia, la religión no nos salva. Cuando nosotros solamente estamos siguiendo reglas y no seguimos a Jesús, a la persona de Dios. Cuando no tenemos una relación que nos conecta con Dios, de yo y Él, que me está conectando con Él, solo tenemos religión. Y eso solamente produce fariseos y saduceos, pero no produce discípulos. Y lo que nosotros queremos en esta iglesia, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, es discípulos, amén. No religiosos, pero ¿qué necesitamos ser nosotros?
discípulos de Cristo. Amén. Eso es lo que Dios quiere de su vida personal, que en todo lo que nosotros vivamos manifestamos que estamos siguiendo a Cristo. En todas las cosas que hacemos estamos siguiendo a Cristo. Continúa diciendo aquí la palabra del Señor, versículo 11: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, o como una señal, o como una forma de manifestar públicamente que se están arrepintiendo. Este bautismo era el bautismo a través del cual ellos indicaban y decían: ahora me arrepiento y estoy esperando que Jesús se manifieste en cualquier momento. Yo quiero seguirle a Él. No me importa mi pasado. Algo nuevo Dios va a hacer y yo quiero ser parte de esto. Y dice la palabra del Señor que dice: pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. ¿De quién está hablando aquí Juan el Bautista? ¿Quién es el que había de venir? ¿Cómo se llama? Jesucristo. Y dice: y ni siquiera merezco llevar las sandalias. O sea, los que hacían eso eran los esclavos, los siervos, cargarle los zapatos al Señor. Y dice: yo no merezco ni eso. Hablando de la grandeza de Cristo, está comparando la grandeza de Cristo con Él. Hay una historia, y es una fábula, ok, no piensen que sucedió. Van a decir: oh, el pastor dijo que esto pasó. Pero es una fábula que dice que en una ocasión estaban en un establo hace 2000 años atrás. Estaba un burro, estaba una vaca y muchos animales ahí platicando. Eso es una fábula, ok, porque no platican los animales. El punto es que estaba muy contento el burro, ¿verdad? El pollino, y le decía a los demás animales: híjole, este domingo, cuando yo iba entrando a Jerusalén, la gente por fin me reconoció mi valor, reconoció todo lo que yo hago. Empezaron a cortar ramas y me las aventaron para que no me ensuciara yo mis patitas, ¿verdad? Y empezaron, al verme todos, empezaron a gritar: Hosana, Hosana. Yo levanté mi cabeza y mis orejas, ¿verdad? Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y antes los burros se llamaban pollinos, ¿verdad? Así dice la historia, ¿no? Uno de los animales del establo le dijo: sí serás burro, pollino, porque no era para ti los aplausos, no era para ti las ramas, no era para ti la aclamación. Tú solamente eras un instrumento. A quien le aplaudían, el que merecía la honra, la gloria, era el que iba, el que estaba dirigiendo, el que estaba montado en ti, el que te estaba llevando, era para Él. Y a veces nosotros nos olvidamos de esto y pensamos que es por nosotros. Y a mí me da cuidado, sobre todo porque yo soy pastor, cuando yo escucho pastores como tomar mucho crédito. Y a mí Dios, y a mí Dios, y yo. Porque eso crea una imagen como que Dios hace distinción, ¿sí me entienden? Entre los que son ministros y la gente que viene a sentarse a escuchar a un ministro, cuando no debe de existir eso. Todos somos pollinos, por no decir la otra palabra. Así es, lamentablemente. Pero la verdad es que siempre nosotros tenemos que darle la honra y la gloria a Dios. Y es Él solo, amén. Y gracias por comentar. Pero es cierto, hay mucha gente que se da el crédito a ellos solos, y a mí Dios me usa. Yo me recuerdo hace muchos años atrás invitamos a un predicador y nunca lo volví a invitar realmente, y por eso no lo volví a invitar, porque durante el tiempo que estaba enseñando él decía: a mí Dios me usa, y a mí Dios me usa. Y pasó alguien enfrente y dice: te voy a soplar y te vas a caer, porque yo duré 21 días ayunando, y cuando yo estaba ayunando los 21 días, Dios me dijo: de aquí en adelante al que le sople se tiene que caer. Pues también no se lavaba los dientes y comía mucho kimchi, ¿verdad? Yo sé que la mayoría sabemos lo que es bueno, yo estoy bromeando eso del kimchi, pero es esa idea de que como que Dios solo puede usar a ciertas personas. Mi intención no es que ustedes me admiren a mí. O sea,
si yo hago eso, yo siento que fracaso. Mi intención es que ustedes crean que Dios los puede usar a ustedes. Mi meta como pastor, dice la palabra del Señor, es esto. En el Efesios capítulo 4 versículo 11. Dios dio a la iglesia, ¿qué les dio? Apóstoles, profetas, ¿qué más? Evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Ustedes. Bueno, yo también soy parte, pero yo tengo uno de esos 5 ministerios. Pero mi función no es que yo sea la estrella. Dice, para preparar o perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. O sea, yo voy a tener éxito si ustedes creen que Dios puede usar sus vidas y no se tornan en personas dependientes. Pero claro, nos necesitamos como personas, como creyentes, como hermanos en la fe. Nos necesitamos mutuamente. Ustedes necesitan de mí para que yo les ministre la palabra, para que yo imparta sobre sus vidas oraciones, bendiciones, que haga decretos y todo lo que creemos que Dios nos ha dado a los pastores, la autoridad sobre sus vidas. Pero yo necesito esas oraciones. Yo necesito que la iglesia, ustedes, crean que tienen dones espirituales y salgan y los hagan, porque de otra manera nunca vamos a avanzar. El secreto de una iglesia que crece sanamente es cuando la iglesia empieza a funcionar creyendo que Dios también a mí llamó. Yo también tengo un llamado. Y yo sé que me aparté un poco de lo que estamos hablando, pero lo que estoy diciendo es que Juan el Bautista estaba enfocado aquí claramente en decir, Él es mayor que yo, amén. Él es mayor, hablando de Jesús. Y luego dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Yo los bautizo con agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Y lo dice, Él tiene el aventador en la mano y limpia su era. A través del mensaje de Juan el Bautista, lo que Dios estaba haciendo era limpiando los corazones. Eso es lo que significa el último versículo. Tiene el aventador en su mano y limpiará su era o su campo, recogerá el trigo en el granero y la paja en cambio la quemará con fuego que nunca se apaga. O sea, todo lo que estorba de nuestros corazones, de nuestra vida, Dios quiere quemarlo. Dios quiere, en un sentido espiritual. No se vayan a asustar, ¿verdad? En una ocasión una persona fue a una reunión y nunca había ido a una reunión cristiana. Y ustedes saben que a veces los cristianos nosotros tenemos un lenguaje diferente, ¿verdad? Bueno, en esta iglesia tratamos de no usar tanto el lenguaje religioso, pero esta persona era la primera vez que iba en una célula, ¿verdad? Y llegó a la reunión y el líder de esa célula todavía usaba mucho, era muy religioso todavía, y empezó a orar. A ver, agárrense de la mano todos. Y estaba ahí el nuevo y toda la gente, y empezó a orar así: Señor, en este momento que caiga el fuego del cielo, Dios, y que nos queme aquí todos. Esa persona nueva, que se imaginan que estaba pensando, ella no entiende ese lenguaje, ¿verdad? ¿Qué va a decir? Vámonos de aquí, ¿verdad? ¿Dónde están los bomberos? Porque ¿dónde va a caer ahorita el fuego? ¿De dónde me va a llegar para salir huyendo? Y yo sé que los cristianos entendemos eso porque estamos acostumbrados a usar ese lenguaje, aunque deberíamos de evitarlo si queremos ser efectivos en alcanzar nuestros vecinos, gente que no conoce del reino de Dios, que nunca ha leído la Biblia. ¿Cómo va a entender eso? Uno debe hablar el lenguaje de la gente, sobre todo las personas que nunca. Usted piense siempre, cuando yo les estoy explicando a la gente, yo no le voy a decir: mira, arrepiéntete porque va a venir un monstruo de 13 cabezas con un cuerno pequeño. Van a pensar que le estamos hablando. Y si dice eso en la Biblia, si está en la palabra de Dios, pero la gente va a pensar que estamos locos porque nunca han escuchado semejante cosa y no nos van a entender. Mejor decirle: ¿sabes qué? La Biblia dice que que estamos viviendo los últimos días finales y las cosas no se van a poner mejor, se van a poner peor. Eso la gente sí lo entiende. Estamos diciendo lo mismo básicamente. Es bien importante que nosotros entendamos que cuando está hablando aquí de que tomará y limpiará su era, no significa aquí que la gente va a ser quemada, pero en un sentido va a ser purificada. Sus corazones, todo lo malo se va a ir, se va a caer, se va a apartar, porque se van a arrepentir. El arrepentimiento nos purifica. Qué importante es que experimentemos el arrepentimiento nosotros, y que no sea algo de: yo me recuerdo cuando me arrepentí,
Pero yo creo que es importante tener una actitud de arrepentimiento, no en el sentido de que lamento todo lo que no hice, pero arrepentimiento en el sentido de: Señor, descubre mi corazón, la condición de mi corazón, enséñame. David lo decía de esta manera: escudriñame y ve si hay en mí caminos que no te parecen derechos. Házmelo saber, porque yo no me veo. Y esa es la actitud de arrepentimiento. Como Jesús enseñó a sus discípulos: vosotros oraréis así, ¿verdad? Perdónanos, así como nosotros perdonamos. ¿Y por qué pedimos perdón? Porque tenemos una actitud de arrepentimiento. ¿Qué aprendemos de esta historia nosotros de Juan el Bautista? En primer lugar, yo quiero que usted se pregunte en esta noche: ¿hay cosas en su vida que estorban a que Jesús se manifieste más en su vida, que le están estorbando a Cristo para que Él sea glorificado en su vida? Segunda pregunta que quiero que nos hagamos todos en esta noche, sobre todo si usted ya tiene más tiempo viniendo aquí a esta iglesia, o tiene tiempo, mucho tiempo de venir a la casa de Dios o de conocer de Cristo, porque a veces es cuando se nos hace más difícil tener una actitud de arrepentimiento. ¿Qué pecados necesita arrepentirse? Piénselo. Especialmente, y más adelante vamos a estar hablando mucho más de esto, ¿tengo actitudes religiosas? ¿Me siento superior como los fariseos? ¿Estoy viendo los defectos de todos los demás y yo pienso que estoy bien todo el tiempo? Eso es una actitud farisea. Y eso es algo que nos impide que Jesús se manifieste en nuestras vidas. Tercera pregunta: ¿qué necesito hacer si estoy arrepentido? ¿Qué cambios tengo que hacer todos los días? ¿A quién tengo que ir a pedirle perdón? ¿A quién necesito tratar diferente? Si he ofendido, ¿a quién tengo que ir a disculparme o pedir perdón? Y pedir perdón no es: bueno, mira, por si te ofendí, perdóname, ¿verdad? Eso suena, pues nomás porque tú dices, pero yo no lo creo, ¿verdad? Perdóname. Pedir perdón es decir: yo reconozco mi error, perdóname. Esto fue lo que hice. Y apartarnos. No esté atado a algo que lo está deteniendo. Yo conozco personas, he conocido a través de la vida personas que se acuerdan de errores en sus vidas de hace 10 años, 20 años. Yo conocí una pareja, nosotros teníamos un grupo de matrimonios hace como unos 20 años atrás, o 15 años o 20, ni recuerdo. Pero nunca se me olvida, ellos vinieron a nuestro grupo porque ya era la última oportunidad que se estaban dando para restaurar su matrimonio. Tenían más de 30 años de casados y ella lo estaba divorciando a él. Y me recuerdo, vinieron a nuestro programa que teníamos de 12 pasos, y en la última semana yo les hice la pregunta y les dije: ¿qué van a hacer? Y ella me dijo: pues nada, yo nomás vine para probarle que yo no estoy dispuesta a perdonarlo. Él me dijo: vamos ahí a ver si algo Dios hace o lo que sea, pero yo no lo voy a perdonar, ya se lo dije. Hace 30 años atrás, y es una historia bien larga. Y pues sí hizo algo terrible este señor realmente, pero ella era esclava de eso. Dice: y por lo tanto, mi hijo último se acaba de casar, yo no necesito soportarlo más, lo voy a dejar. Y lo divorció. Pero ese rencor que ella tenía, yo no sé si se volvió a casar o no, porque hace muchos años que los conocí. Lo va a llevar a su segundo matrimonio o tercer matrimonio, lo que sea. Va a llevar ese veneno en su corazón y va a destruir esa nueva relación que tiene, porque va a ver a ese hombre ya con las uñas así: a ver cuándo me haces algo, ¿verdad? Porque está eso en su corazón. Y así hay mucha gente, aún gente que viene a la iglesia: es que en una iglesia me hicieron esto. Y vienen a una iglesia o van a un grupo o lo que sea, y nomás están ahí con la expectativa de: me dañaron, me hicieron.
y no abren su corazón a, bueno, Dios, es cierto que es una congregación compuesta por personas, pero yo voy a encontrarme contigo. Yo voy a escucharte a ti, Dios. ¿Qué quieres de mí? Para que no seamos como los fariseos. Los fariseos son como la gente que viene al culto y dice: qué bueno que el pastor está predicando eso, porque mi esposa necesita escuchar esto que él está diciendo. O este que está al otro lado aquí, ¿verdad? A mi izquierda. Él, ¿cómo le hace falta? Dele más duro, pastor. Amén, gloria a Dios. Pero no es porque están recibiendo, es para que el que está ahí se dé cuenta, ¿verdad? Que es algo que el otro necesita. Esa era la actitud de los fariseos. Vamos a orar y decirle al Señor: nosotros no queremos ser como los fariseos ni como los saduceos. Queremos que nuestro corazón esté preparado. Amén. Póngase de pie, pues vamos a darle gracias a Dios. Jesucristo es el motivo.